Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a empezar con el último tema de la práctica de la materia, que es integrales de camino en mecánica cuántica. La idea en esta parte va a ser dar un pantallazo muy general e introductorio de esta formulación alternativa de la mecánica cuántica que desarrolló Feynman en su tesis doctoral. Acá les dejé algunos libros de bibliografía específica sobre el tema, dado que los libros que estuvimos utilizando en general no tratan eh, esta parte. ¿Sí? Hay algunos que son más extensos que otros, como este que tenemos acá al final de Kleiner. Eh, Además de esta bibliografía que les estoy dejando acá, les comento que vamos a subir unos apuntes breves, que son parte de unos apuntes que escribimos para la materia de teoría de campos, donde este tema también se da, porque las integrales de camino se utilizan también en la teoría de campos, son muy útiles de hecho. Así que yo creo que con esos apuntes, mirar un poco estos libros, seguir estas clases y la práctica, que es muy breve también, deberían estar bien para seguir el tema. Así que bueno, vamos a empezar. Primero que nada quiero dar una, una introducción eh, de por qué, digamos, en base a qué observación se empezaron a pensar en las integrales de camino. La motivación inicial de estas integrales de camino es justamente una observación relacionada con el experimento de las dos rendijas. Recuerden que en el experimento lo que uno tiene es una fuente monocromática puntual y una pantalla donde va a observar el flujo de esa fuente, ¿sí? El flujo que se recibe de esa fuente. ¿Sí? Y en el experimento de las dos rendijas, entre la fuente y la pantalla, uno pone justamente otra pantalla que tiene dos pequeñas rendijas por la cual puede pasar el haz emitido por la fuente. Así que vamos a poner un dibujo de eso. En el dibujo que tenemos acá, que está con S de la fuente, S de source, ¿sí? La pantalla está acá al final. Caligráfica es el punto en el cual se está observando el flujo. Y bueno, acá en el medio con B simbolizamos la pantalla que tiene las dos rendijas. ¿Sí? Los haces de la fuente que atraviesen las rendijas y lleguen a la pantalla son los que van a causar eh, el flujo que vamos a observar ahí. La idea es que estos orificios sean bastante pequeños, ¿sí? 1 y 2. Y bueno, ustedes saben que si uno quiere calcular el flujo en la pantalla, lo que uno tiene que hacer es sumar las amplitudes de cada uno de los haces, ¿sí? O sea, el flujo sobre la pantalla es el módulo cuadrado de la amplitud total sobre las pantallas, ¿sí? En el punto O caligráfico. Y la amplitud total tiene dos contribuciones, que es la amplitud que que viene del haz que atraviesa la primera rendija, más la amplitud del haz que viene de la segunda rendija. Así que vamos a anotar esas amplitudes con phi y vamos a decir que una es la que sale de la fuente S, pasa por el orificio B1, ¿sí? Vamos a usar la letra B para decir cuál es la pantalla que tiene las rendijas y con un numerito indicar el orificio. Bueno, que sale de B1 y llega a O, más el flujo que en vez de pasar por B1 pasa por B2. Y también llega a O. Bien. En esta expresión, cuando ustedes toman el módulo cuadrado de esto, ya se ve que va a aparecer un término asociado a la superposición de las amplitudes individuales. Y es algo que todos conocen. Ahora, si en lugar de tener dos orificios, vamos a anotar acá, si en lugar de tener dos orificios hubiese n orificios, la expresión va a ser bastante similar. La generalización es trivialmente agarrar y sumar ¿sí? Todos los flujos individuales
desde la fuente hacia la rendija B sub I, digamos, y que lleguen al punto O, y tomar el módulo cuadrado. ¿Sí? Y si uno agregara más placas en el medio, que también tuviesen rendijas, n rendijas, ¿sí? Cada una de ellas, si uno agregara, por ejemplo, una placa C, con rendijas también, el flujo va a ser calculado de forma similar. Vamos a tener que hacer una suma de los flujos. Imagínense que la pantalla C está después de la B. Entonces vamos a tener que fijarnos las trayectorias de los haces que atraviesan los distintos orificios. Entonces de la fuente S puede pasar algún orificio en la placa B, luego atravesar otro orificio en la placa C y luego llegar al punto de observación O. ¿Sí? Hay que sumar todos estos flujos y tomar el módulo cuadrado. ¿Ok? Acá el índice J hace referencia a los distintos orificios que podemos tener en la placa C. ¿Bien? Ahora, si en vez de tener dos placas con orificios, ponemos muchas placas, ¿sí?, en el medio, con orificios, lo que vamos a tener es una situación como la siguiente, en la cual, de vuelta, tenemos la fuente, la pantalla y el punto de observación, donde queremos ver el flujo que nos llega, ¿sí?, y pusimos un montón de pantallas que ahora tiene cada una de orificios. Fíjense que lo que hay que hacer para obtener el flujo es sumar las amplitudes, ¿sí?, correspondientes a cada una de estas trayectorias posibles, ¿sí? Fíjense que a medida de que vamos aumentando la cantidad de pantallas que ponemos y aumentando la cantidad de rendijas que ponemos, las trayectorias de los haces que estamos permitiendo, que van desde el punto S al punto O, se hacen cada vez más grandes, son cada vez más, ¿sí? Y de hecho tienen cada vez más libertad. Fíjense, pueden tomar formas cada vez más intrincadas, más curvas en algún sentido. Si ponemos entonces infinitas pantallas con infinitas rendijas, todas las trayectorias que estamos considerando que van desde S a O, son todas las trayectorias que existen entre S a O si nosotros no ponemos ninguna de estas pantallas con ninguna rendija. ¿Ok? Porque al dejar una infinita cantidad de rendijas en el medio para que pase el haz, estamos básicamente eliminando esa restricción de que aparezcan pantallas. ¿Sí? En este dibujo me parece que se puede ver. Fíjense que en la primera situación, en la cual solamente teníamos este haz y este haz, estaba muy restringida la cantidad de trayectorias desde el punto S hasta el punto O. Son estas dos, simplemente. En esta situación, la cantidad de trayectorias se hace cada vez mayor. Acá marcamos dos, solamente la que está en trazo naranja y la que está en un color marrón. Sí, pero hay muchísimas más. Por ejemplo, pasando de la pantalla S a la B, nosotros fuimos de acá hasta acá, pero podríamos haber ido desde acá hasta acá abajo, ¿sí? Y luego subir y volver así, bajar. ¿Ok? Esos puntitos azules que están ahí marcan básicamente los agujeritos, las rendijas. Y de vuelta, a medida que hagamos tender la cantidad de pantallas intermedias a infinito y la cantidad de rendijas que tiene cada una de ellas a infinita, los puntos azules van a terminar cubriendo todo el espacio libre. Así que poner infinitas placas intermedias con infinitas rendijas tiene que equivaler a no poner nada. Vamos a anotar eso.
Sí, esto es algo curioso y lo que nos está diciendo es que en definitiva el flujo sobre O, que se va a obtener como una suma de amplitudes, ¿sí?, de todos los haces, va a tener en cuenta simplemente amplitudes de propagación libres, o sea, sin ninguna pantalla, asociadas a cada una de todas las infinitas curvas que conectan la fuente con el punto de observación O. ¿Ok? Por lo tanto, la amplitud en O se obtiene como una suma de amplitudes de propagación libre, ¿sí?, sin pantallas, asociadas a cada una de las infinitas curvas que conectan O con S. Bien. Bueno, esto es llamativo, ¿sí? Como les dije antes, esto es simplemente una introducción. Ahora vamos a formalizar bien qué es la integral de caminos. Basándose en esto y en algunas ideas previas de Dirac, que intentó conectar el propagador de mecánica cuántica con la acción clásica, ¿sí?, la acción evaluada sobre la trayectoria clásica, Feynman lo que propuso es pesar cada una de las contribuciones que iba a dar estos distintos caminos, ¿sí? ¿Y cómo pesarla? Bueno, pesarla con un factor, con un término que sea proporcional a la exponencial de la acción. ¿Sí? Darle un peso diferente a esta trayectoria, darle otro peso diferente a esta trayectoria. O sea, Feynman lo que propuso es que la amplitud en O sea una suma sobre caminos, ¿sí?, que van desde S, vamos a decir, de caminos C que van desde S a O, y que esté pesada por un factor que sea la exponencial de la acción correspondiente a la curva C sobre h bar. ¿Ok? O sea, lo que propuso es que la amplitud de propagación libre entre S y O esté dada por una expresión en la cual se pesa la contribución de cada camino con una exponencial de la acción. Fíjense que aparecen en esta expresión no solamente las trayectorias clásicas, ¿sí?, que son las que minimizan la acción, sino todas, pesadas, bueno, con un factor correspondiente distinto para cada una de ellas, que tiene que ver con la acción. Bueno, lo que vamos a ver ahora, esto como les dije es una introducción para que vean de dónde sale esta expresión. Lo que vamos a ver es cómo se puede derivar bien una expresión para la integral de caminos, ¿sí?, hablando ya de un objeto bien claro de mecánica cuántica que ustedes van a entender. Esto fue un palabrerío introductorio, ¿sí? Para que vean, bueno, qué va a significar esto, cómo vamos a poder escribir esto, ¿sí?, porque acá, como ven, hay caminos infinitos, así que vamos a tener que hacer una suma sobre infinitos caminos de algún modo. Vamos a encontrar entonces una expresión en términos de amplitudes de caminos para una cantidad particular que va a ser muy importante a partir de ahora, ¿sí? Y el resto de esta clase lo que vamos a intentar hacer es calcular esa suma en algunos casos particulares. ¿Bien? Así que bueno, vamos con eso. Y C acá es por integral de caminos, ¿sí? Entonces la idea va a ser hacer una derivación de la integral de caminos partiendo del formalismo que nosotros ya conocemos, que es el formalismo operatorial.
Lo que vamos a empezar considerando es que el sistema tiene un grado de libertad solamente. Vamos a representarlo por el operador QC, hermítico, que decimos que tiene ciertos autoestados Q. ¿Sí? También tenemos el momento canónico conjugado, QP, cuyos autoestados vamos a nombrar de esta forma, ¿sí? Los autovalores ya sabemos que van desde menos infinito hasta más infinito. Vamos a anotar eso. El espectro de Q. Vamos a suponer entonces que el espectro de Q es igual al espectro de P y es igual a menos infinito a más infinito. Sí, recuerden que si P es el momento canónico conjugado a Q, valen las relaciones de conmutación canónicas. Y bueno, las normalizaciones las anoto acá por completitud, que tenemos entre los autoestados de Q y P son las siguientes, ¿sí? Después la relación entre Q y P, que esto me da una onda plana, como vimos ya al comienzo de la materia. Y se la charla P por Q. Todo esto lo anoto porque, bueno, va a ser útil. El objeto para el cual vamos a querer calcular una representación en términos integrales de camino va a ser el siguiente. Va a ser lo que vamos a llamar amplitud de transición. Muchas veces vamos a dejar directamente la palabra amplitud reservada para esto. Lo vamos a anotar de esta forma. Sí, va a ser una cantidad que va a depender de dos posiciones, QI y QF, Q inicial, Q final, y de dos tiempos, TI y TF, y no va a ser otra cosa que esto. ¿Sí? ¿Cómo podemos interpretar esto? Fíjense, tenemos el operador de evolución ensanguchado entre los estados QF y QI. Bien, bueno, esta cantidad de alguna forma me va a medir cuál es la amplitud o la probabilidad, si quieren, cuando le tomemos un módulo cuadrado, de tener la situación en la que yo parto de estar en un autoestado QI, en una posición QI, y después de un tiempo TF menos TI, el estado de mi sistema está ahora en la posición QF. Por eso amplitud de transición, ¿sí? Si uno lo piensa en el espacio-tiempo, da simplemente la amplitud de transición entre los eventos QI y TI y QF y TF. ¿Bien? Esta es la definición de lo que está escrito acá en el lado izquierdo. Esto del lado izquierdo es una anotación. Recuerden que U es el operador de evolución temporal. El operador de evolución temporal, en general, se escribe de esta forma. Si el hamiltoniano no depende del tiempo, sabemos que es una exponencial del hamiltoniano. Si depende del tiempo, hay que poner el ordenamiento temporal acá adelante. Y acá va una integral entre TI y TF del hamiltoniano. Una propiedad importante que verifica el operador de evolución que vamos a usar es la siguiente. Dice que básicamente el operador de evolución entre dos tiempos, T0 y T, lo podemos calcular como una composición del operador de evolución
de dos operadores de evolución, ¿sí? Entre tiempos t y t1 y t1 y t0. O sea, básicamente lo que dice esto es que si estamos evolucionando entre t0 y t, podemos evolucionar de aparte, podemos evolucionar hasta t1 y después evolucionar desde t1 a t. Sí, es bastante intuitivo que esto valga. Y bueno, y para hacer la derivación de cómo escribir esta amplitud de transición en términos de integrales de camino, vamos a hacer una suposición sobre la forma que tiene el hamiltoniano. ¿Sí? No es lo más general posible. Lo vamos a hacer porque es más sencilla hacer la derivación. Lo que vamos a suponer es que el hamiltoniano, lo voy a escribir en línea así queda más visible, que el hamiltoniano sé que le dejamos una dependencia temporal posible, se escriba como una función de p más otra función de q. O sea, que estén separadas las partes de p y de q. Es lo que sucede, por ejemplo, para una partícula en un potencial, ¿sí? La parte de p, si el potencial no depende del momento, aparece en el término cinético, y la parte de q solamente en el potencial. Bien, entonces, bueno, vamos a escribir una expresión para calcular esta cantidad en donde se vea esa elección de distintos caminos que podemos tener, donde aparezca de forma más visible una cantidad, digamos, de caminos distintos entre estos dos puntos, ¿sí? Para eso lo que vamos a hacer primero es introducir n tiempos intermedios entre ti y tf. Los vamos a llamar tn. ¿Sí? Son ti más un número n por epsilon, donde epsilon básicamente es el paso del intervalo de tiempo. Y n, sí, es un número que va desde 1 hasta n grande, la cantidad total de tiempo. Entonces, por esta propiedad que escribí acá hace un ratito, fíjense que la expresión para la amplitud de transición que quedaba en términos del operador de evolución y quedaba escrita de esta forma en términos del operador u. La podemos reescribir escribiendo u, descomponiendo u en las distintas evoluciones temporales entre todos estos tiempos pequeños, ¿sí? O sea, tenemos acá el elemento de matriz, escribimos u hasta tf del tiempo tn, ¿sí? U hasta tn del tiempo tn-1, ¿sí? Así ponemos todos los otros operadores de evolución hasta llegar a la primera evolución pequeña entre estos tiempos, que es desde el tiempo inicial ti hasta el tiempo t1. Bien. Y bueno, lo que vamos a hacer acá ahora es agregar n identidades, n operadores de identidad, escrito como una suma así de proyectores sobre los QI. O sea, vamos a escribir n integrales en Q, Q1, en Q2, en Qn, y entonces acá
Vamos a poner una identidad. Acá vamos a poner otra identidad. Entre el medio de cada uno de los operadores de evolución vamos a poner identidades. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar primero el QF, que era el que estaba acá al comienzo, con este operador de evolución. Y acá vamos a agregar entre QN. Sí, o sea, esta integral sería una identidad. Después nos quedaría, acá nos quedaría el U de Tn, Tn-1, acá, ¿sí? Con el Qn-1. Y así, hasta llegar al último. Poner acá puntitos suspensivos. En el último llegaríamos al Q1, a la integral de Qi. De U entre Ti y T1. Y acá me queda el Q inicial. ¿Sí? Déjenme cambiar acá de letra porque voy a poner J. Para que no se entienda que es del tiempo inicial. Son de distintos Qs. Bien. Estas cosas que están acá, fíjense que son en definitiva sumas integrales de amplitudes de transición. Esta es una amplitud de transición particular, esta que aparece acá es otra, esta que está acá es otra. ¿Sí? Recuerden la definición de la amplitud de transición, era el operador de evolución es anguchado entre dos autoestados de la posición. O sea, acá me queda una serie de integrales de amplitudes de transición. Esto lo puedo escribir entonces así, lo puedo escribir como la integral. Acá voy a poner todos los elementos de volumen, todos los elementos de integración juntos en una productoria. Y después me va a quedar la productoria entre n igual a 1 de Qn Tn, Qn menos 1 y Tn menos 1. Y esto va hasta n más 1. Porque fíjense que aparecen justamente n grande de estos proyectores, ¿sí? Hay un elemento más de matriz. Hay una amplitud más. Acá lo que estamos haciendo es definir que T0 sea igual a Ti, Tn más 1 sea igual a Tf, y lo mismo para las Q. Para ponerlo en esa notación, en esta notación conjunta, cuando llegamos al Qn más 1, bueno, el Qn más 1 en este caso sería esto que aparece acá, que es el Qf. ¿Está bien? Y en este caso que está acá, el Q0, ¿sí? De este lado, para el término de n igual a 1, acá que me quedaría T0. Si el T0 es Ti, el Q0 es Qi. ¿Bien? Así que bueno, queda una serie de amplitudes de transición entre tiempos pequeños que hay que calcular. Y bueno, el tema está en cómo vamos a calcular estas amplitudes de transición entre tiempos cercanos, ¿sí? Pequeños. Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a escribir una de ellas, así arbitraria, de todas las que están acá. Y vamos a decir que si estamos considerando que el número n, en el cual vamos a dividir el intervalo de tiempo, es mucho más grande, nos va a alcanzar con quedarnos con una expansión en serie de Taylor del operador de evolución e identidad. No nos va a hacer falta todos los términos, ¿sí? O sea, esto que en general sería esto,
vamos a decir que si n es mucho mayor a 1, lo vamos a poder escribir como Qn de 1 menos I epsilon h barra h de Tn por Qn menos 1, ¿sí? ¿Qué fue lo que hicimos acá? Lo que hicimos es decir, el intervalo de tiempo es suficientemente pequeño entre Tn y Tn menos 1, entonces esta integral se puede calcular simplemente multiplicando el ancho del intervalo por el valor medio que tiene h entre tilde. Pero el valor medio, si el intervalo es pequeño, lo podemos tomar como uno de sus extremos, ¿sí? O sea, si el intervalo es pequeño, básicamente hay que calcular el área de un rectangulito, eso es lo que estamos haciendo, y estamos eligiendo evaluar h en Tn, en el punto mayor. Acá quedarían obviamente términos proporcionales a potencias de epsilon, ¿sí? Epsilon es, recuerden, la diferencia entre los Tn. Es Tn menos Tn menos 1, lo habíamos escrito acá arriba, ¿sí? Si están equidivididos los intervalos, acá está. Tn menos Ti, ¿ok? Entonces, como decía, bueno, van a quedar en principio muchos términos, o sea, van a quedar órdenes superiores, pero si estamos diciendo que n es mucho mayor a 1, podemos tirarlos esos órdenes. O sea, orden epsilon, esto queda así. ¿Bien? Así que vamos a trabajar un poco más esta expresión. Orden epsilon, tenemos esta igualdad. Qn con esto que está acá. Lo que vamos a hacer es meter otra identidad ahora. Va a haber muchos truquitos así. Usando las autofunciones del momento. Vamos a meter esta identidad. Acá copio lo que tenía antes. Y ahora simplemente puedo hacer los productos internos entre Pn y Qn menos 1. Sí, fíjense que como acá hay un Qn, la integral esta sobre Pn puede salir afuera. Por un lado me va a quedar entonces Qn con Pn. ¿Sí? Y después me va a quedar ya dentro del paréntesis. Me va a quedar Pn con Qn menos 1. Es lo que viene del 1 que está acá. Menos I epsilon h barra. Pn. H de Tn. Qn menos 1. ¿Sí? Bueno, estos que tenemos acá, estos productos internos, ya sabemos que son ondas planas, ¿sí? Lo más difícil es este elemento de matriz de H, entre estos dos estados, uno de P y uno de Q. Pero recuerden que nosotros habíamos dicho que H fuese una función T de P más V de Q, o sea, que sea una suma. Vamos a ver dónde estaba, acá. Que sea una suma de funciones en P más funciones de Q. Entonces, este H va a ser una función de P más una función de Q. Miremos la función de P. La función de P, o sea, los operadores de P, ¿sí? Los podemos pensar que están actuando sobre el lado izquierdo, el lado del bra. Acuérdense que todas estas cosas, todos los operadores que aparecen acá son hermíticos. H, P y Q, ¿sí? Así que tanto T como B son hermíticos también. Entonces podemos pensar que H, la parte de T de H está actuando sobre este Pn, en cuyo caso me va a quedar lo que sea que es esta función T, pero en vez en el operador evaluada en Pn, porque bueno, esto es un autoestado de autovalor Pn, del operador P, y T es alguna función analítica de P. Y por el otro lado, la parte que tiene B, ¿sí? Que está sumando, la podemos pensar como que actúa sobre este lado, sobre el lado derecho, ¿sí?
En ese caso yo me voy a dar el mismo estado por la función b evaluada en Qn de t. Bien, o sea, de esos dos términos de la suma, siempre va a salir, cuando actúe con p, con t, de pnt, perdón, de p, de pt sobre esto me va a dar pn por la función t de pn y t. ¿Sí? Y del otro lado me queda el qn-1 que me lo puse acá. Y lo mismo va a pasar para el otro. Ahora este qn-1, esto que está acá es una función, pasa para allá. Así que me va a quedar pn, qn-1 por t de pn de t. Lo mismo va a pasar para el b, nada más que con el lado contrario. O sea que va a salir de factor común este término y me va a quedar simplemente t de pn en t más b de qn-1 en t. Eso es simplemente h, la función h que tenemos acá. Si la pensamos como una función de p y de q, va a quedar una función h evaluada en pn, qn-1 y tn, ¿sí? Multiplicado por este elemento. Bueno, creo que es sencillo y di mucha vuelta, pero quería que quede claro. Entonces, esto que está acá va a quedar, por un lado, esta exponencial, que es e a la h barra, pnqn, sobre este factor. Después esta va a quedar muy similar, pero con qn-1. Y va a quedar con un signo menos, si no me equivoco. Sí, porque está conjugada respecto a esto. Y acá va a quedar menos y epsilon h barra, la exponencial que sale del valor entre dpn y qn-1, o sea, es la misma que la que está acá, sobre raíz de 2pi h barra, por una función ahora h de qn-1, pn y tn. Donde déjenme aclarar acá en un costadito que esta h, ¿sí? Como función de q, p y t, es t de qt más t de pt, t de p y t, más b de q y t. Donde t y b son las funciones que habíamos definido antes, ¿sí? La parte cinética y el potencial. Así que queda todo esto. Eso no es un conjugado, sí es la nota que está ahí al costado. Bien. Así que vamos a tener la integral en Pn. Acá podemos juntar las exponenciales. Queda Qn menos Qn-1 sobre 2pi h barra. Y acá me queda 1 menos i epsilon h barra h de Qn-1, Pn y Tn. Bien. Recuerden que acá estamos trabajando orden epsilon, ¿sí? Esto que está acá es el orden epsilon de la exponencial de esta función que apareció ahora. ¿Sí? Ahora ya no hay un operador. Así que a este orden, esto es lo mismo que lo que voy a escribir acá. Esto queda inalterado, no dice nada. Y acá en vez de escribir esta serie, ¿sí? esta suma de estos dos términos, escribo directamente la exponencial, porque estoy tomando todo a este orden, a orden epsilon.
sea, queda la exponencial de esta función evaluada en estos puntos. Bien. Recuerden que acá estamos trabajando a orden epsilon. O sea, a orden lineal en epsilon. Epsilon a la 1. Bueno, esto era una parte, ¿sí?, de la integral que aparecía acá. Para calcular la amplitud de transición, que era lo que estábamos interesados en calcular, aparecía una serie de integrales de productos de amplitudes de transición entre tiempos consecutivos, ¿sí?, pequeños, con pequeña diferencia entre sí. Entonces, retomando esta expresión, vamos a ponerle un triángulo. Retomando entonces triángulo, lo que tenemos es que esta amplitud de transición va a ser aproximadamente, ¿sí? No tomamos el límite todavía en infinito, dijimos que lo íbamos a tomar más adelante. Antes de tomarlo, si n es grande, esto va a ser aproximadamente lo que habíamos escrito antes. Y bueno, usando lo que calculamos recién, cuánto era cada uno de estos términos, escribimos acá, podemos escribir toda esta serie de integrales. Sí, entonces va a quedar una productoria de cosas así. Va a quedar una productoria, entonces. Recuerden que son n más 1 términos de esto, así que hay n más 1 dpn sobre 2πh barra, o sea, ya agarré esta parte. Y la integral pongo una sola acá afuera, obviamente está integrando sobre todo. Hay n más 1 entonces de estos diferenciales sobre 2πh barra. Y después hay un producto de exponenciales de este tipo, ¿sí? También un producto hasta n más 1, desde n igual a 1 hasta n más 1. Ese producto de exponenciales, como acá aparecen funciones, no aparecen operadores, lo podemos escribir como la exponencial de una suma, ¿sí? Entonces, vamos a tener la exponencial de la suma entre el término que aparece acá y el término que aparece acá. Y h barra entre n más 1 y n igual a 1 del primer término y después el segundo. Donde queda esa función h evaluada en estos puntos. Sí, en vez de escribir el producto de las exponenciales, escribir la exponencial de la suma. Esta expresión que tenemos acá, ¿sí?, todavía está discretizada, o sea, no está tomado el límite de n infinito. Estamos pensando que n es muy grande, por eso posee esa aproximadamente. A esta expresión muchas veces nos vamos a referir como integral discreta. Una nomenclatura que le estoy dando, ¿sí? La idea es que al final vamos a tomar de alguna forma el límite n tendiendo a infinito
y esta integral discreta se va a convertir en lo que es la integral de caminos. Pero, en definitiva, muchas veces, sobre todo al comienzo, vamos a tener que volver a la integral esta discreta para calcular la integral de caminos en algunos casos y ver cuánto da. Sí, así que, como vamos a usar mucho esta expresión, cuando diga integral discreta me refiero a esto. A que esto, cuando n es grande, sí, pero va infinito, se escribe así. Bien, al final vamos a tomar, como dije recién, n tendiendo a infinito. Entonces, vamos a escribir acá. Tomando n tendiendo a infinito, vamos a tener varias cosas que vamos a poder aproximar un poco mejor. Fíjense, por ejemplo, este término que aparece acá de la suma, lo podemos reescribir multiplicando y dividiendo por epsilon, que es el paso, ¿sí?, de tiempo. Y lo estoy multiplicando por epsilon y dividiendo por epsilon para armarme acá una versión discreta de la derivada. Sí, o sea, esto, cuando n tiende a infinito, ¿a qué va a tender? Va a ser epsilon afuera por la suma n tiende a infinito o epsilon tiende a 0, sí, es lo mismo, de Pn, y todo esto que está acá, cuando n tiende a infinito o epsilon tiende a 0, es la derivada de q. O sea, es qn punto, derivada respecto al tiempo. Sí, o sea, qn punto es la versión discreta de... perdón, esto que está acá es la versión discreta de la derivada. Ahora, fíjense que acá esto que tenemos, que es el paso de tiempo por una suma de estos términos, es lo mismo cuando epsilon tiende a 0 que la integral. Fíjense, estamos entre n igual a 1 y n igual a t más 1. O sea, esto lo puedo escribir como una integral entre el tiempo inicial y el final del diferencial de tiempo, que jugaría el papel este epsilon de diferencial de tiempo, por la función p, pero ahora en un t, por q punto evaluado en un t y no en un tn. Sí, o sea, en el límite en el que epsilon tiende a 0, esta es la definición de lo que es una integral de una función, como la construyeron al comienzo cuando empezaron viendo matemáticas, ¿sí? Bueno, algo similar vamos a poder hacer con este otro término. Acá hubo dos pasos. Primero agregar y dividir por el epsilon para que aparezca la derivada. Fíjense que una vez que aparece la derivada, acá queda un epsilon multiplicando, que lo agregamos, no lo podemos sacar de encima, pero viene bien porque nos sirve para armarnos la integral en el tiempo de este término. Acá en este otro término que tenemos acá, con el hamiltoniano, el epsilon ya aparece, ¿sí? ya aparece este orden epsilon acá. Así que esta suma del h por el epsilon también es una integral del hamiltoniano. Lo voy a escribir acá igual. O sea, la suma de h, qn menos 1, pn, tn, por epsilon, se va a corresponder cuando n tiende a infinito o epsilon tiende a 0, con una integral entre ti y tf de h de q de t, p de t y t. Acá el qn está evaluado en un tiempo anterior, sí, pero cuando hacemos tender n a infinito es lo mismo tomar qn que qn menos 1, así que
Con esto no tenemos problema. Sí, así que estas son las versiones a las que tienden, tanto esta como esta, a la que tienden los términos que aparecen en la integral discreta cuando uno toma el límite n tendiendo a infinito. Así que vamos a tomar el límite n tendiendo a infinito sobre la amplitud de transición. Y esa amplitud de transición, tomando el límite infinito, vamos a copiar esto. El límite de n tendiendo a infinito de todo esto, que no va a entrar en la pantalla, pero va a quedar en el PDF, así que no se preocupen, ¿sí? En el PDF queda guardado. Es todo esto que tenemos acá. Va a ser simplemente para reemplazar estos términos que tenemos acá por sus versiones en el continuo, digamos, ¿sí? Cuando tomamos el n tendiendo a infinito o epsilon tendiendo a 0. ¿Sí? O sea, es tomar este límite. Hay una notación para referirse a esta parte, o sea, a la parte de los diferenciales. O sea, esto que está acá, la definición de la amplitud de transición es este límite, ¿sí? De integrales que hay que calcular. Este límite cuando n tiende a infinito. La notación que se le da es la siguiente. Voy a escribirlo y ahora voy a explicar, ¿sí? Esto que está acá es lo que se conoce como integral de camino, ¿sí? Esta es la representación de la amplitud de transición en términos de integrales de camino. Esto que está acá es notación para el paso anterior, este límite cuando n tiende a infinito. Vamos a ver qué aparece acá. Fíjense, aparecen dos diferenciales, estas del D grande de mayúscula en cursiva, sirven para notar todos los diferenciales en Q y los diferenciales en P. La de P tiene un tilde para recordarnos simplemente que en P, en la versión discreta, tenemos un diferencial más, tenemos una integral más que en Q, ¿sí? Bien. Después, ¿qué es la cosa que está acá abajo? Estos que está acá son los límites. ¿Qué representan estos límites? Bueno, que estamos viendo una amplitud de transición para la cual la posición en el tiempo TI tiene que ser QI y la posición en el tiempo TF tiene que ser QF, ¿sí? ¿Y qué es lo que estamos pesando acá? Estamos pesando esta integral, estamos haciendo la integral de la exponencial de I sobre H barra por esta integral. Esta integral que sale acá, como dije recién, sale de la versión continua de estos términos discretos, ¿sí? Es P por Q punto menos el hamiltoniano. Esto que está acá es simplemente esa misma integral, que ahora la completo, por la exponencial de la acción, de la integral de la acción. Perdón, de la acción, directamente. Porque ya está integrada en el tiempo. La acción de esa trayectoria, en el espacio de fases. ¿Sí? Si recuerdan de mecánica clásica, este término que aparece acá
es la acción de esta trayectoria en el espacio de fases que está dada por Q de t y P de t. Y acá anoto esto. Esta expresión, bueno, les va a recordar a lo primero que anotamos en la clase. ¿Sí? Que esta amplitud venía dada como una integral sobre un montón de caminos posibles que conectaban las trayectorias, un montón de trayectorias posibles, perdón, que conectaban los puntos S y O. ¿Sí? Todas las trayectorias posibles que conectaban S y O pesadas por la exponencial de la acción de cada trayectoria. Bueno, acá fíjense que queda algo análogo. Queda una integral de la exponencial de la acción, ¿sí? De cada trayectoria. ¿Y qué es lo que hacen las trayectorias que estoy permitiendo acá en el espacio de fases? Bueno, lo que tienen que hacer es conectarme el punto QI con QF, ¿sí? Entre los tiempos TI y TF. O sea, a tiempo TI yo estoy en el punto QI, a tiempo TF estoy en el punto QF. Esas son las condiciones de contorno que tiene esta integral, ¿sí? Esto que está acá es la integral de caminos en el espacio de fases. ¿Sí? Y fíjense que, si bien de vuelta acá, como ya pueden sospechar, hay un montón de cosas turbias desde el punto de vista matemático, porque bueno, aparecen infinitas integrales acá que hay que ver si se pueden calcular. Esto que está acá es simplemente una notación elegante para escribir esto que está acá arriba, pero en definitiva, si uno, digamos, pone su mente un poco en calma y no se preocupa tanto por las cosas, aparece esta cosa curiosa en la cual uno ve que una cantidad de mecánica cuántica, como esta amplitud de transición, que recuerdan que es simplemente un valor de expectación del operador de evolución, algo para lo cual van a ver que de esa cantidad se pueden sacar cosas interesantes en mecánica cuántica, algún ejercicio en la práctica va a haber y el viernes que viene algo voy a comentar de eso. Esa cantidad de mecánica cuántica tiene una representación en términos de integrales, ¿sí? De la exponencial de la acción. Y donde la acción yo la estoy evaluando ahora, no en una trayectoria, o no en una trayectoria particular que es la clásica, que es la que extremiza la acción, ¿sí? Sino que la estoy evaluando en principio entre todas las trayectorias, en todas las trayectorias posibles que conectan el punto QI a tiempo TI y el punto QF a tiempo TF. ¿Sí? Acá la única condición de contorno que aparece es esta que está acá. Pero aparecen todas las trayectorias. Esto muestra que la acción tiene un papel más relevante en mecánica cuántica que en mecánica clásica. En mecánica clásica, la acción yo la utilizaba para extremar, básicamente. ¿Sí? Por eso, en general, uno cuando tiene la acción en mecánica clásica no le da mucho interés, ¿sí? No la estudia demasiado. Sabe que uno encuentra las ecuaciones de Lagrange extremando la acción, ¿sí? Pidiendo que su variación sea cero. Acá los valores que tenga la acción, aún fuera de la trayectoria clásica, son relevantes, ¿sí? No solo el extremo de la acción es relevante, sino que también los valores que tomen cualquier otra trayectoria, ¿sí? Y bueno, esto se llama integral de caminos justamente por eso, porque en definitiva uno tiene una integral sobre todos los caminos posibles que conectan esos dos puntos que tenemos ahí en QI a TI y QF a TF. Así que bueno, esto es en el espacio de fases. Ahora vamos a ver cómo se escribe esto en el espacio de configuración cuando la energía cinética en particular tiene una forma sencilla. Y para terminar la clase de hoy vamos a calcular algún caso particular de esta integral discreta, ¿sí? Para ver qué expresión, qué forma tiene esto. Vamos a ver si podemos calcular una amplitud de transición usando esta expresión. Bueno, revisen esto un poquito, yo pongo pausa al video, pausen ustedes también, y cuando estén para seguir, seguimos. Bien, si siguieron lo otro, vamos entonces a ver cómo es la derivación de la integral de caminos en el espacio de configuración.
Acá la idea va a ser poder escribir esta integral de caminos, que acá queda en términos del hamiltoniano, el espacio de configuración, ¿sí? Que aparezca el lagrangiano. Para eso vamos a usar, vamos a asumir que el hamiltoniano tiene esta forma, ¿sí? O sea que la energía cinética es P cuadrado sobre 2m simplemente, y el potencial que solamente dependa de Q, que no dependa del tiempo. Entonces, la idea va a ser partir de la integral discreta que vimos antes. Quedó mal. Esta era aproximadamente la integral discreta. Donde estoy separando acá la integral n más 1 en P y juntando las otras integrales en P y Q. ¿Sí? Acá aparece una exponencial de a la IH barra por una suma entre n igual a 1 y n más 1, perdón. Y después queda el término asociado al hamiltoniano. Todo esto en la exponencial. Esta es la integral discreta que habíamos escrito antes. Uno la puede volver a escribir ahora reemplazando lo que es h acá. ¿Sí? Fíjense que va a quedar un término que va a depender de P y otro término que no. Al término que no depende de P lo vamos a poner primero. Vamos a tener entonces una integral que va a estar asociada a los Q. Saco el término que no depende de P, que es justamente el potencial, evaluado en Qn, ¿sí? La función a la potencial evaluada en Qn, porque esta era la función h como habíamos visto antes. Hasta n más 1. Y después va a quedar otra integral que va a estar asociada a los p's. Recuerden que hay n más 1 integrales en p. Acá va a haber dependencia, fíjense en los q's. Pero bueno, esta integral está primero, se entiende que hay que integrar todo lo que esté a la derecha de esto, ¿sí? Entonces acá va a aparecer una productoria de integrales de esta forma. ¿Sí? Hay n más 1 integrales de este tipo, que son de esta forma. Este es el término que viene del hamiltoniano, p cuadrado sobre 2m, que multiplicado por los factores menos y epsilon sobre h barra me da esto que está acá. Y después queda este otro término que es el que aparecía ya desde antes. Esa integral puede calcularse explícitamente completando cuadrados y usando la integral de una gaussiana. Si es una integral normal y corriente, después habrá que hacer una productoria.
Y hay que usar que la integral de la gaussiana es raíz de 2pi sobre alfa. ¿Sí? Llamemos IN esta integral. Esa IN, a ver, quiero ver si le puse el factor, sí. Esa IN, una de esas integrales, completando cuadrados, ¿sí? Y usando esta igualdad, se puede escribir así. Pueden frenar y hacer la cuenta. Sí, no hay nada especial, es una integral común y corriente, así que no me voy a detener en eso. Queda de esta forma esa integral. Y bueno, fíjense que si la idea es tomar el límite n tendiendo a infinito, acá lo que se nos va a formar es una derivada de qn al cuadrado, ¿sí? Derivada respecto al tiempo. Acá aparece una raíz de un número complejo, así hay que pensar que uno está extendiendo esta expresión que uno calcula para alfas reales en forma analítica. Si está suponiendo que esta expresión vale, o sea, está agarrando la extensión analítica de esta expresión, el plano complejo. Bueno, esto es q.n entonces al cuadrado, ¿sí? Entonces esta integral se puede calcular. Tenemos un producto de estas integrales, ¿sí? Así que el elemento es la amplitud, de transición que estábamos escribiendo antes, que se escribía como el límite cuando n tenía infinito de esta cantidad, que era la versión discreta. Bueno, el límite cuando n tiene infinito de eso va a ser entonces el límite de n infinito de por un lado las integrales en q por el factor ese exponencial del potencial y después va a quedar la productoria de esas integrales que escribimos recién. Bien. Bueno, fíjense que acá aparece un producto de n un veces este factor, ¿sí? Que no depende del número n chiquito que yo esté considerando en cada uno de los términos. Y después tengo una productoria de estas exponenciales, que la puedo poner como una exponencial de la suma, ¿sí? De manera de juntarla con esta otra exponencial. ¿Sí? Haciendo eso, entonces puedo escribir como el factor este que está acá, en vez de elevado a la 1 medio, sería a la n más 1 sobre 2. ¿Sí? Porque aparece n más 1 veces en la productoria. Y después aparecen integrales.
en Q de la exponencial de menos I epsilon h barra por sumas de, fíjense que queda, ya saqué el menos I epsilon sobre h barra, y ahí nos vamos a sacarlo con un más, vamos a borrar ese menos, para que quede bien escrito, para que quede bien visible que es lagrangiano. Si lo hago con un más, entonces acá me queda un medio de m qn punto al cuadrado, y después me termina quedando un menos, este término que está acá, menos v de qn, que es el potencial. ¿Sí? O sea, aparece una exponencial del lagrangiano, esto es el lagrangiano de ese sistema. ¿Sí? Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado menos el potencial. Bueno, la notación para esto que aparece acá es la siguiente, hay que poner una integral, ¿sí? De dq, donde dq son las integrales sobre las q que aparecen acá, con este factor en particular que tiene cada una de estas integrales, ¿sí? Tiene estas integrales. Vamos a decir que esta integral tiene estas condiciones de contorno. ¿Sí? Y bueno, lo que estamos haciendo es integrar la exponencial de I h barra por la integral entre ti y tf en lagrangiano. Bueno, le voy a poner el t porque si bien no lo hicimos para un lagrangiano dependiente del tiempo, vale igual si es dependiente del tiempo, ¿sí? Así que lo dejo así, porque sigue siendo válida cuando el lagrangiano depende del tiempo. Siempre que tenga esta forma, el hamiltoniano. Perdón, a ver, me lo perdí. Acá está. Siempre que el hamiltoniano tenga esta forma, va a valer esta expresión, aunque dependa del tiempo, el lagrangiano. Sí, así que esta es la que se conoce como integral de camino en el espacio de configuración. Bien, recuerden que al escribir esto, el significado de esto está dado por esta expresión, que es la versión de la integral discreta. Después, más adelante, no es algo que ni siquiera vayamos a hacer nosotros, porque este va a ser un curso, una parte muy introductoria del tema, pero más adelante vamos a empezar a probar propiedades que va a tener esta integral de caminos, va a empezar a calcularlas para algunos casos particulares. Uno va a poder dar incluso una definición perturbativa de la integral de caminos, y uno va a poder trabajar sin estar pasando todo el tiempo a la versión discreta de la integral, es parte de la gracia, ¿sí? Pero bueno, ahora que estamos empezando hay que recordar qué significado tiene esto para nosotros, ¿sí? Bien. Hagamos entonces ahora un par de cálculos de la integral discreta, ¿sí? Para ver cuánto da esa amplitud de transición que estuvimos escribiendo. Entonces vamos a empezar por el caso más sencillo. Vamos a hacer dos casos, ambos son extremadamente simples. Uno es trivial, que es el caso en el cual el hamiltoniano es cero, o sea, cuando no hay dinámica. Bien. En ese caso, si vemos la expresión de la integral discreta que habíamos escrito más arriba, acá. Si el hamiltoniano es cero, el término de la derecha, acá que tiene el h, no va a aparecer. Y queda simplemente esta exponencial. Acá, vamos a escribir eso.
La integral discreta entonces, que da una aproximación a esa amplitud de transición, tiene las integrales en Q, las integrales en P, y como dije recién es una exponencial de I sobre H barra por una suma de Pn por Qn menos Qn menos 1. ¿Sí? Bueno, fíjense que acá lo que tenemos que hacer es integrar, si hacemos la integral en P, ¿no? Es integrar una exponencial de P, de E a la IP por algo. ¿Sí? No hay nada más que dependa de P. Así que eso me da la delta de Dirac. Nosotros sabemos que, lo voy a anotar acá arriba, que como la integral en Pn de E a la IH barra Pn por Qn, Qn menos 1, es igual a 2pi H barra por la delta de Qn, Qn menos 1, ¿sí? El 2pi H barra es factor que aparece acá, el 2pi por la normalización que tiene la delta. O sea, esta integral, si no hubiese si no estuviese el H barra, me daría directamente 2pi por la delta, el H barra hace que aparezca multiplicando de arriba. Entonces, por esto que está acá, esta integral en P la podemos hacer las n más 1 integrales en P, y lo que obtenemos es, nos quedan las productorias en los Q's, después la productoria de los factores que quedaban acá, ¿sí? De este factor que estaba ahí, y después de estas integrales que son n más 1 me va a salir 2h barra a la n más 1 y van a quedar deltas. Van a quedar deltas concatenadas entre los distintos Qn. Va a quedar la de Qn más 1 grande menos Qn. ¿Sí? Así hasta llegar a la delta de Q1 menos Q0. ¿Bien? Bueno, este factor que está acá se cancela con este que está acá. Y fíjense que quedan n integrales de Qn. Acá hay n más 1 deltas. O sea, si integro sobre todos los puntos intermedios, desde Q1 hasta Qn, al final todo esto me va a colapsar a una sola delta, que es la delta de Qn más 1 menos Q0, que es simplemente la delta entre Qf y Qi. ¿Bien? O sea, la amplitud de transición cuando el hamiltoniano es 0 me da la delta de Qf menos Qi. Y esto es súper razonable, ¿no? O sea, si no hay dinámica, yo no tengo dinámica puesta acá, la probabilidad de transición es nula. Si yo estoy en una posición Qi distinta a Qf, me va a dar 0 esta amplitud de transición, ¿sí? Solo me da igual cuando estoy en el mismo punto, solo me da, perdón, algo cuando estoy en el mismo punto, bueno, me daría el producto entre Qi y Qi, que bueno, ya sabemos que da infinito por la normalización de los estados del continuo, que están normalizados a una delta, ¿sí? Así que, como la dinámica, la posición se mantiene igual a la inicial en el tiempo. Es bastante trivial este caso. Veamos uno un poquito menos trivial, que sigue siendo sencillo de todas formas, que es el caso de una partícula libre. Sí, en una dimensión. Entonces acá lo que podemos hacer es usar la expresión que derivamos antes para el espacio de configuración, para variar un poco. Esta que tenemos acá, esa sería la expresión de la integral discreta en el espacio de configuración. Hay que poner b igual a 0.
Vamos a usar esa expresión entonces. Esto, si estamos con la integral discreta, decimos que es aproximadamente lo que teníamos escrito ahí arriba. Y acá aparecía una exponencial. Esto venía con un más, me parece. Sí, con un más, perdón, no sé por qué puso un menos. De un medio m qn punto al cuadrado. ¿Sí? Como nos va a interesar hacer las integrales en las Qs, vamos a poner la versión discreta en serio, que es escribir eso como qn menos qn menos 1 sobre epsilon al cuadrado. O sea, estamos deshaciendo lo que hicimos antes acá. ¿Sí? Fíjense que tenemos integrales sobre qn. Bueno, estas integrales se van a poder resolver a pesar de que parece estar un poco acoplada esta cosa. Fíjense lo siguiente. La primera integral, por ejemplo, la integral sobre Q1. La integral sobre Q1 de todo esto que está acá, de esta suma, ¿sí? A la integral sobre Q1 solamente le va a importar donde aparezca Q1 acá. Lo otro va a salir. Y los términos donde aparece Q1 son n igual a 1 y n igual a 2, porque acá aparece Qn y Qn menos 1. Entonces voy a agarrar esos dos términos de la exponencial, los voy a poner multiplicando. O sea, no estoy calculando todo, estoy calculando acá solamente la integral sobre los términos que tienen Q1, ¿sí? ¿Sí? Estoy calculando eso, básicamente. Bueno, eso lo puedo escribir explícitamente. Esa integral sobre Q1. Va a aparecer Q2 menos Q1, Q1 menos Q0, ¿sí? Pero en definitiva, fíjense que cuando yo eleve al cuadrado, a lo sumo me va a quedar Q1 al cuadrado, ¿sí? O sea que lo que voy a poder hacer es completar de vuelta cuadrados en Q1 y hacer esa integral usando la integral de una gaussiana, ¿sí? Dejando los factores que no dependen de Q1 afuera. Eso se puede hacer, no es muy difícil hacerlo, es un poco laborioso simplemente, pero se puede hacer, digamos, no hay complicación. Simplemente hay que completar cuadrados y usar la integral de una gaussiana. Esa integral, si la hacen, les va a dar esto. De acá va a aparecer Q2 menos Q0 al cuadrado. Recuerden que Q0 era QI, Qn más 1 era QF. ¿Sí? Bueno, lo interesante va a ser que si ahora agarran este término, lo multiplican por el término con n igual a 3 de la productoria, ¿sí? E integran ahora respecto a Q2, ¿sí? Q2 va a aparecer justamente solamente en el término con n igual a 2, que ya está metido acá, y en el término n igual a 3 también, ¿sí? Porque acá aparece Qn menos 1. O sea, hay que considerar el término igual a 3. O sea, si a esto que está acá le agregan además el término con n igual a 3 y hacen la integral en Q2, va a quedar el mismo resultado, pero en lugar de aparecer 2 epsilon, va a aparecer 3 epsilon, ¿sí? Y acá, en lugar de aparecer Q2, va a aparecer Q3. Uno hace eso, después puede hacer el de la 4, y en la 4 da lo mismo, o sea, si hacen la integral
de Q3, perdón, no Q4. Para la integral de Q3 hace falta el término con n igual a 4 acá, porque acá aparece Qn-1. ¿Sí? Entonces, si al resultado anterior que dije recién le agregan el término con n igual a 4 e integran en Q3, acá va a aparecer 4 epsilon y acá va a aparecer 4 epsilon y acá va a aparecer Q3. ¿Sí? Repitiendo este proceso con todas las integrales, esto lamentablemente en el PDF no va a quedar muy bien escrito, pero bueno, si ven el video se entiende, creo, lo que dije recién. Repitiendo en ese sentido, ir agregando a las integrales los términos que hacen falta cada vez que quiero integrar en la Q siguiente. Bueno, repitiendo eso se puede obtener cuanto a esa integral. ¿Sí? Aparece acá un n. Y entonces lo que se obtiene es que QF, TF, con QI, TI, me da aproximadamente. Sí, el aproximado es porque estamos de vuelta, sin tomar el límite con n tendiendo a infinito. Me aparece entonces el último, que es n más 1, ¿sí? La última integral. Me aparece n más 1 por epsilon. Acá queda e a la im 2h barra n más 1 por epsilon. Y esto queda multiplicado por qn más 1 menos q0 al cuadrado. Y fíjense que acá tenemos n más 1 veces epsilon, eso es la diferencia de tiempo total. Así que esto es TF menos TI. En la exponencial aparece lo mismo. Y acá aparece QF menos QI al cuadrado. ¿Sí? Porque Q0 era QI, QN más 1 era QF. Fíjense que como esta expresión ahora ya no depende de n, de la cantidad de divisiones que hicimos en el intervalo, aparecen los tiempos y las posiciones iniciales y finales. Como esto no depende de n, podemos tomar el límite ya tendiendo a infinito y poner el igual acá. O sea, queda lo mismo. ¿Sí? Este es el resultado de la amplitud de transición para la partícula libre. Y bueno, es interesante que si recuerdan, vamos a escribirlo acá, si recuerdan la expresión que tiene la acción clásica, ¿sí? para la partícula libre, o sea, la acción evaluada sobre la trayectoria clásica, si la calculan, esto da QF menos QI al cuadrado sobre 2 TF menos TI. Entonces esa amplitud de transición se puede escribir en definitiva como una exponencial de la trayectoria, de la acción evaluada en la trayectoria clásica.
queda este factor. Perdón, vamos a ponerlo más claro. 2pi y h barra tf menos ti, la masa. Y después queda la exponencial de I sobre h barra. Y fíjense que todo el resto que me queda acá es la acción evaluada sobre la trayectoria clásica. La acción sobre la trayectoria clásica. ¿Sí? O sea, esto de que la amplitud de transición, en este caso particular, sea en definitiva una exponencial de la acción sobre la trayectoria clásica, parece como invalidar eso que les dije antes de que en la mecánica cuántica la acción tiene un papel más fundamental en algún sentido que la clásica, en el sentido de que importan sus valores sobre todas las trayectorias y no solo sobre la trayectoria clásica. Bueno, esto en realidad sucede para las integrales gaussianas. Siempre que la acción sea cuadrática, esto va a suceder. No es que sea realmente igual a integrar, o sea, hacer la integral de caminos considerando solamente la trayectoria clásica, ¿sí? O sea, en la integral de caminos que queda representada al hacer estas divisiones en los QN, ¿sí? Se están variando todas esas cosas, estamos tomando todas las trayectorias posibles. Lo que sucede es que básicamente la trayectoria clásica ya aporta la fase de esto, ¿sí? O sea, ya aporta este término, el epsilon, la exponencial, y todo el resto, digamos, la suma de las trayectorias que no son la clásica, combinadas entre sí terminan dando algún factor extra. ¿Ok? Pero acá están sumadas todas las trayectorias en definitiva. ¿Sí? Y esto, como les dije recién, vale solamente para integrales gaussianas, o sea, cuando la acción de mi sistema sea cuadrática solamente. En general no va a pasar que suceda esto, pero bueno, es importante porque es un caso bastante común. Este mismo resultado que obtuvimos para este objeto, para la amplitud de transición, que es en definitiva un elemento de matriz del operador de evolución, ustedes también lo pueden calcular usando el formalismo operatorial de mecánica cuántica. De hecho, les recomiendo que lo hagan para verificar que efectivamente obtienen lo mismo que vimos acá. ¿Sí? Bueno, con esto vamos a terminar la clase de hoy porque se hizo un poco largo ya. La idea de la clase que viene va a ser analizar un poco más en general cómo escribir la integral de caminos cuando el lagrangiano es cuadrático. Sí, vamos a ver cuál es el resultado general y una pequeña receta para calcularla en general a esa integral de caminos. Y si tenemos tiempo, no sé cómo vamos a estar, quiero contar algo quizás de cómo se puede representar con integrales de camino la función de partición de un sistema, que si estudiaron física teórica 3 ya deben saber lo que es la función de partición. Bueno, la función de partición tiene una representación en términos de integrales de camino muy sencilla y muy útil. Con esa función de partición se pueden calcular un montón de cosas, como valores medios de la energía, por ejemplo, que nos sirven también para hacer la comparación con lo que sabemos calcular desde el lado operatorial. Así que si llego con el tiempo, quizás menciono algo de eso. Pero como les dije antes, esto va a ser simplemente una introducción al tema. No nos vamos a adentrar mucho. Algo que, por ejemplo, no vamos a ver, que no sé si Gastón llegará a comentar algo, es cómo hacer perturbaciones con la integral de camino, que es quizás una de las cosas más interesantes del formalismo. ¿Sí? De las perturbaciones salen los diagramas de Feynman, que probablemente en estructura 4 sobre el final quizás empiecen a ver. Así que la parte de perturbaciones es algo central que nosotros no vamos a llegar a ver por el tiempo. Y incluso hay una definición perturbativa de la integral de caminos. ¿Okay? Y bueno, hay otros tópicos interesantes que después, al final del apunte que les subamos, les vamos a indicar por si a ustedes les interesa seguir estudiando un poquito más esto, ¿sí? Aprenderlo un poco mejor, porque, como dije recién, esto es simplemente un trailer del tema. Así que bueno, con esto terminamos hoy. Nos vemos en la próxima clase.